Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Buenos días, iglesia. Que el Señor la siga bendiciendo. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios, capítulo 24, verso 16. El libro de Proverbios 24, 16. Ahí vamos a estar meditando nosotros en esta mañana. Así es que veamos este versículo interesante, lo que dice Proverbios 24, 6. La palabra de Dios dice así, Proverbios 24, 16. Un texto muy conocido, un texto muy interesante, como decía. La palabra de Dios dice: porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en el mal. Quiero que repita conmigo este texto. Cuando yo vaya diciendo una frase, usted la dice. Porque aunque 7 veces caiga el justo, hay algunos alumnos buenos, otros todavía necesitamos, ¿verdad?, arrancarlos ahí. Porque aunque 7 veces caiga el justo, todavía hay algunos alumnos, ¿verdad? Volverá a levantarse. Pero los malvados caerán en mal. Palabra de Dios. Eso no lo tenía que decir, pero bien, si lo dijo también. Quiero felicitar a los amigos especialmente que siempre están con nosotros, porque ellos no tienen necesidad, bueno, sí tienen necesidad, pero no tienen obligación, y han decidido estar en este lugar. Que el Señor les dé una doble o triple bendición a ustedes, a todos los amigos. El tema que se me ha asignado es: ¿por qué renunciar si puedes intentarlo? Así fue el tema que me ha sido asignado, pero yo he creado otro subtema que significa: las adversidades expone lo mejor de ti, basado en el texto que nosotros recién leíamos. Esta mañana nosotros vamos a estudiar en base a ese versículo acerca de las adversidades que nos vienen a la vida, en las cuales nos tenemos que intentar, ¿verdad?, seguir adelante o renunciar. Son las alternativas. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado deportes o han jugado juegos, ¿verdad? Cuando yo era chiquito jugaba chibola, era malo para la chibola, ¿verdad? Era malísimo. Yo no podía jugar chibola, mucho menos trompo, casi no lo podía bailar. Salía rebotando de cabeza el trompo, así sí lo podía bailar. Yo no sé cuántos de ustedes practicaron un juego que se llamaba mica. En San Salvador nosotros lo llamamos mica. En Honduras le llaman landa, aquí la dicen la lleva. No sé cuántos de ustedes lo practicaron. Entre otros juegos, ¿verdad?, el juego favorito de los hombres es el fútbol. Bueno, en lo personal a mí el fútbol, ¿verdad?, me fascina. Mi equipo favorito en la Liga Nacional se llama Alianza. Hasta hay un canto, ¿verdad?, que dice: ¿cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? Alianza. Pero esta mañana vamos a hablar de otro deporte brevemente, acerca del básquetbol. Tal vez al principio no me logré comprender, pero después le voy a explicar lo que quiero darme a entender. Había un hombre llamado Wilt Chamberlain, así más o menos en inglés, mi Spanglish. Tiene el récord de la NBA. La NBA es la liga de básquetbol de Estados Unidos. Y ese hombre tiene el récord de 55 rebotes. Ya vamos a explicar eso de 55 rebotes en un partido. Además, ¿verdad?, había de haber anotado 100 puntos en un juego. Este hombre en la década de los 60 posee la plusmarca, bien, la plusmarca de más rebotes en un encuentro, porque agarró 55 rebotes en un partido entre Philadelphia Warriors y Boston Celtics el 24 de noviembre del año 1960, tal vez la edad de algunos de ustedes, o sea, hace 61 años. Un rebote en básquetbol es el acto de conseguir la posesión del balón después de un lanzamiento de campo o de un tiro libre fallado. Es cuando tiran la pelota y no pega, no cae en la cesta. Entonces viene el que la agarra, la pelota cae al suelo y la agarra. Eso se le llama rebote. A los que les gusta el básquetbol,
quizás van a poder comprender un poco de eso. La Biblia está lleno de rebotes, ejemplos de rebotes. Naturalmente, ¿verdad?, no están etiquetados como tales. Usted no va a encontrar en la Biblia, en esta Biblia, el rebote tal. Pero nosotros podemos encontrar ejemplos de eso, aprender tanto de los rebotes bíblicos como de los rebotes del baloncesto. Es decir, rebotes de hombres como Sansón, rebotes de hombres, por ejemplo, como Moisés, como David, como Pedro y como Pablo. Proverbios 24:16 dice, ya lo leímos, un hombre cae 7 veces y se levanta de nuevo, mas los impíos no caerán en mal. En nuestro vocabulario, nosotros podemos, ¿verdad?, decir, un hombre cae 7 veces y rebota de nuevo. O sea, se levanta de nuevo, tiene que levantarse. Pero los inicuos no vuelven a levantarse, no van a levantarse, dice la palabra. Solo ha demostrado que es superficial y que carece de madurez. De hecho, no volver a levantarse se considera no solo el fracaso en los términos, ¿verdad?, de proverbios, de los proverbios. Los malvados son los que no se levantan. La verdadera marca del éxito, estimados amigos y hermanos, no está en nunca haber caído. O sea, ¿qué significa eso? Que un justo, ¿verdad?, significa que el éxito de esa persona no está en que caiga, sino en cómo rebota, en cómo se levanta y vuelve al juego otra vez. No sé si me doy a comprender. O sea, significa que algunos de nosotros vamos a caer, pero el verdadero éxito va a estar en que nosotros nos levantemos de nuevo y volvamos al ruedo, volvamos al juego. De eso se trata, ¿verdad?, lo que es ese versículo. La pregunta es, ¿qué es la adversidad? ¿Qué es la adversidad? Bueno, según los términos que encontré, adversidad significa fatalidad, adversidad significa desgracia, adversidad significa infortunio, adversidad significa desfavorable, adversidad significa desdicha, significa desventura, significa infelicidad. O sea, es una situación difícil, deplorable, o una situación difícil de sobrellevar. Todos aquí nos hemos tenido que llevar vidas adversas. Este servidor, a sus 3 meses de nacido, el padre, ¿verdad?, ya lo he contado, se suicida, deja a una madre viuda de 30 años con 4 hijos. Mi mamá le tocó, como yo les he dicho, lavar baños, me tocó lavar baños con ella, me tocó limpiar oficinas, etcétera, le tocaba planchar a mi madre, le tocaba lavar ropa ajena, etcétera. Fue adverso para nosotros la niñez. Fue adverso porque mi padre murió, ¿verdad?, no lo conocí. Fue adversa porque mis abuelos murieron jóvenes, y adversa en ese sentido porque mi madre todavía a mis 42 años pues ya partió de este mundo. Entonces, si nosotros vemos todas estas cosas en la vida de los seres humanos, se vuelven situaciones difíciles, de infortunio, de infelicidad, de desgracia, de cosas que a nosotros nos vienen y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a usted? ¿Por qué lleva esa vida tan desgraciada? Bueno, pero eso significa adversidad. ¿Por qué se lleva esa vida tan infeliz? ¿Por qué lleva esa vida tan desventurada? ¿Por qué tiene esa desdicha en su corazón? ¿Acaso en algunos de ustedes la vida no ha sido adversa? Sí ha sido adversa. No necesita contármelo, no necesita decírmelo, pero yo sé que en algunos de ustedes la vida ha sido adversa. En tiempos modernos, ¿sabe cómo se llama la adversidad? Hay una palabra nueva, una palabra que ha salido ya así, ¿verdad? Y a mí en lo personal me cuesta pronunciarla. Pero a la adversidad en tiempos modernos se le llama resiliencia. Hasta me cuesta pronunciarla. Ay, la resiliencia. Y aparecen figuras ahí. Es a todo aquel que le ha costado vivir, que se sobrepone. Llamémosle adversidad nosotros. Llamémosle adversidad. Eso es la resiliencia en tiempos modernos. En esta vida de efervescencia social, en esta vida de efervescencia política,
en esta vida de efervescencia económica y de efervescencia sanitaria. El mundo, todos, estamos cortados con la misma tijera y vamos a enfrentar serias dificultades. ¿Acaso no la estamos enfrentando con la situación económica en este momento? ¿Acaso la gasolina no se ha disparado? Cualquiera podría poner de pretexto: no voy a ir a la iglesia porque la gasolina está cara. Cualquiera podría poner de pretexto, ¿verdad?, por situaciones económicas. Cualquiera podría poner de pretexto: ay, es que estoy enfermo. Pregunte a los que están enfermos aquí. Pregúntenle a los que padecen. Pregúntenle a los que verdaderamente, ¿verdad?, tienen dolores, etcétera, de vida es adversa, pero aún así se sobreponen. Además, dentro del seno familiar también hay rebeldía de los hijos. Dentro del seno familiar, infidelidad de los cónyuges. Son cosas adversas que uno tiene que lidiar y que uno tiene que poder, ¿verdad?, tratar en ese mundo. Otros hermanos sufren trastornos emocionales. Hay personas que no las vemos sonrientes aquí, pero psicológicamente están mal. Tienen trastornos emocionales. Nadie me quiere, ¿verdad? A mí todo, ¿verdad?, me odian. A mí, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, están contra mí. Todo, ¿verdad?, el mundo está contra mí. Iba corriendo al bus y el bus me deja, etcétera. Entonces todo, ¿verdad?, tenemos que enfrentarnos hasta estos trastornos emocionales. Debido a la falta también de trabajo, muchas personas se preocupan, se enferman porque no hay trabajo. Dele gracias a Dios los que tienen su trabajo, hermanos. No se quejen. Dele gracias a Dios porque tienen su trabajo. Y otros tienen problemas de salud. La pregunta es: ¿vamos a renunciar ante eso o vamos a intentar levantarnos ante eso? Esa es la gran pregunta. La respuesta la tiene usted. La adversidad tiene muchas maneras de presentarse. Y quizás tarde o temprano todos nosotros vamos a ser una víctima más. Si usted ha llevado una vida plena, si usted es de vida de los ricos y famosos, ¿verdad?, si usted es de los del jet set o de las personas que siempre ha estado bien, puede ser que en algún momento usted sea víctima de la adversidad. Puede ser que en este momento usted, ¿verdad?, esté completamente bien. Pero hay ciertos creyentes que ante la presión de la adversidad, ¿sabe qué hacen? Cuando llegan todos estos problemas, se van al mundo. Muchos cristianos, o quizás se vuelven resentidos con Dios y no quieren nada con Dios y se alejan de los caminos de Dios. Otros casos se refugian en las drogas, en otros casos se refugian en el alcohol. Muchos cristianos, cuando llegan las adversidades, lo que hacen son irse. Hebreo dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Entonces, la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que se enfrentaron a adversidades. Si usted, de verdad, no ha leído bien completamente la Biblia, le vamos a dar unos ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron las adversidades, la resiliencia, vaya pues, que creyeron que cayeron, pero que no renunciaron antes, ¿verdad? Intentaron levantarse, descubrieron que Dios los iba a usar para bendecirlos. Todos ellos no hubieran podido decir que valió la pena sufrir con tal de recibir lo que les dio como resultado. Ejemplos de las Sagradas Escrituras, ejemplos de la Biblia que esta mañana vamos a ver. Por ejemplo, José, un joven, sufrió traición de sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, sufrió el celo de sus hermanos. Ante eso le costó una esclavitud, le costó una prisión antes de venir a ocupar el lugar más importante de Egipto después de Faraón. Lo puede leer en Génesis capítulo 39, en su casa. Habla de ese jovencito que le fue mal desde el principio de que era joven, odiado por sus hermanos, pero aún así este joven después llegó a ocupar el segundo lugar
de la tierra de Egipto. Y esto está registrado en los libros, no solamente en la Biblia, sino en los libros de historia. Usted los puede ir a buscar en los libros de historia. Y ahí está el José, que después de las adversidades se supo levantar ante eso. Teníamos a Moisés también, que ya vienen las películas de Moisés, Semana Santa. Este hombre estuvo fugitivo en el desierto antes de que Dios le llamara para que guiara a su pueblo Israel fuera de Egipto. Este personaje de Moisés está en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3. Tuvo que huir. Después de ser un príncipe en Egipto, después de darse la buena vida, tuvo que huir, ir al desierto. 40 años por allá le costó. Después de eso, Dios lo ocupa. O sea, este hombre se levantó ante la adversidad. Pudo haber dicho, ya no quiero nada. Y se levantó e hizo la voluntad de Dios. Tenemos a otro personaje en la Biblia llamado David. Pasó muchos años huyendo el pobre David, pobre muchachito David, del rey Saúl, antes, ¿verdad?, de que él llegara a ser también rey, el rey más importante de la tierra de Israel. O sea, David dice que estaba tocándole el arpa al rey Saúl cuando el Saúl dice que de repente le lanzaba las lanzas. Después lo andaba buscando por todo Israel, se andaba escondiendo el pobrecito David, porque el otro le quería dar en la nuca. Ante todo eso, David supo aguantar. Y dice, la Biblia describe con el corazón conforme al corazón de Dios. Lo describe la Biblia, David. Y fue el rey más importante. Tenemos a una mujer, porque comúnmente solo mencionamos hombres. Pero hay una mujer, una princesa, y esta es la reina Esther. ¿Sabe que la reina Esther, antes de ser reina, esa mujer era exiliada? Tuvo que salir de su país y estaba no con todos los derechos en otro país extranjero. Pero Dios ocupa a esta mujer y la hace reina en el libro de Esther, capítulo 2. Tenemos a otro personaje, a Daniel. Daniel estuvo cautivo en Babilonia. ¿Usted sabe qué es que hacer cautivo? No tener derechos en otro país. Cuando nosotros vivíamos en Honduras no teníamos todos los derechos. Vivía en Panamá, no tenía todos los derechos. No era un ciudadano panameño, no era un ciudadano hondureño. Viví un mes y medio en Guatemala, no tenía todos los derechos chapines. Es feo no ser extranjero en otro país cuando uno no tiene todos los derechos. Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero no le importó ese hombre, porque era un temeroso de Dios. Fue promovido por el rey a una posición en el gobierno. Daniel capítulo 1 lo narra. Sabe que los discípulos de Jesús sufrieron persecución, pero esa persecución sirvió para que el evangelio fuera predicado en los diferentes lugares. En los tiempos de la guerra, en el año 80, cuando yo era un niño, recuerdo que la iglesia de Cristo crecía más. ¿Y sabe por qué crecía más? Porque la gente estaba más necesitada por la causa de la guerra. Había mucha muerte. Las personas se acercaban más. María y Marta sufrieron la pérdida de sus hermanos, pero después vieron la resurrección de Lázaro. Pablo, el hermano predicador, ha estado hablando de eso los días miércoles. La adversidad puede venir a ser una bendición de Dios si reaccionamos de la misma manera que Pablo. 2 Corintios 12, 7 al 10, no lo vamos a leer, usted ya lo conoce, pero puede verlo después también. Como consecuencia de las grandes revelaciones que recibió del Señor, también se le dio un aguijón en la carne, dice, para que se mantuviera humilde. Ese aguijón de la carne cuesta entenderlo. Dicho de otra manera, es una especie de espina clavada en el cuerpo. Eso era lo que Pablo sentía. ¿No se ha metido una espina a usted? Duele una espinita cuando está arreglando las plantas de repente, o andado en el monte. Cuesta y duele esa espina. Pablo sentía esa espina, dice, y le pidió a Dios en 3 ocasiones que le fuera quitado, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra
plenamente en la debilidad. A lo que Pablo respondió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Así que sí prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice la palabra de Dios. Estimados, enfrentar las adversidades con una buena voluntad sometida a Dios nos va a traer bendición. Pero hay muchas respuestas negativas ante la adversidad. O sea, en medio de la aflicción, las personas reaccionan de dos maneras: renuncian o intentan levantarse. Ante las adversidades, o renuncian, tiran la toalla, cuelgan los zapatos, cuelgan los tenis, o deciden levantarse para seguir adelante. ¿Qué hacen las personas ante las adversidades? Número uno, se alejan de Dios. Miren cuántas sillas vacías en esta mañana. Las personas se alejan de Dios en lugar de acercarse. ¿Y sabe por qué se alejan las personas? Porque no les gustó el sermón, el hermano no es muy dinámico. No, hermanos, aquí tenemos diferentes predicadores, diferentes sabores. Entre unos alegres, entre otros más tristes, entre otros más buenos, entre otros regulares. Aquí habemos de todo. ¿Sabe por qué las personas se alejan de las iglesias? Porque el Señor no llena sus expectativas. Se sienten decepcionados y reaccionan de las siguientes maneras. Unos dudan de la existencia del Señor. Como ven que ha permitido que las adversidades sucedan, le preguntan, ¿verdad?, si Él es tal como la Biblia lo describe. O sea, dicen, ¿por qué a mí viene todo esto? Y empiezan a dudar y a dudar. Hermanos, si yo, con todo lo que me ha pasado a mí, ¿verdad?, me hiciera dudar más del Señor, no, me he acercado más al Señor. Porque la adversidad es así. Lo debe hacer uno acercarse, no alejarse. Otros culpan. Como no evitó que sucediera esta adversidad, Dios deciden culparlo por lo que sufren. Unas palabras que se me quedaron grabados. Esto está en la comunidad La Torre, en el departamento de Valle, en Honduras, fronterizo entre Huascorán, entre El Salvador, para los que conocen por esos lados. Una hermana me decía, si mi hijo se llega a morir, yo voy a maldecir a Dios y nunca más me voy a acercar a la iglesia, decía. Es que culpamos a Dios de lo que nos pasa. Si yo culpara a Dios del accidente que tuve hace 9 años cuando venía con mi esposa, con mi hijo, fue imprudencia mía. ¿Por qué voy a culpar a Dios? Pero las personas hacen eso. Culpamos. ¿Qué hace el hombre comúnmente cuando pasa algo en la casa? Culpamos a la mujer. Porque siempre buscamos echar culpas. Siempre buscamos estar echando la culpa a alguien. Otros rechazan la Biblia, rechazan este libro. Cuando las personas desconocen las enseñanzas de la palabra de Dios, que sus expectativas no son llenadas, llegan a pensar que el Señor no cumple sus promesas. Pero el problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en la interpretación que han dado de su palabra. ¿Por qué rechazan la Biblia? Porque no la leen. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Otros cultivan odio y enojo. Algunas personas odian a la iglesia, odian a los pastores, odian a los hermanos y están enojados. El resultado de esa reacción es de una ira, la cual le lleva a la amargura. Y esa amargura es la que puede envenenar cada aspecto de su vida y trae miseria a esas personas y a los que le rodean. Hay unas personas que están enojadas con la iglesia, están enojadas con Dios. Otros desperdician su vida, viven la vida loca. Aquellos se alejan de Dios, de la palabra, renuncian al plan que se les ha sido presentado de salvación. Las adversidades, hermanos, fueron diseñadas no para alejarnos, sino para acercarnos al Señor. Voy a ir cerrando el sermón de esta mañana con respuestas positivas ante la adversidad. Las respuestas positivas son avanzar hacia una comunión más profunda con Dios. O sea, en vez de alejarme,
la mejor opción es de acercarme ante la presencia de Dios. Esta opción trae como resultado las siguientes características. Una es una fe inconmovible. En medio de nuestro dolor, el Señor ha demostrado ser fiel al no hacer lo que deseábamos, sino al cumplir sus promesas y estar con nosotros durante el sufrimiento. Una fe que no va a ser desbaratada, ni por fábulas, ni por ideologías. En Honduras tengo muchos amigos, hermanos, que después de haber estado en la iglesia de Cristo, después de haber enseñado la verdad, nosotros no tenemos la verdad, la Biblia tiene la verdad. No es lo mismo decir que toda la verdad está en mi cabeza a que toda la verdad está en la Biblia. Muchos cristianos, después que se les ha enseñado el camino, se les ha enseñado cuál es el pan de vida, han decidido irse fábulas, porque su fe es una fe débil. Personas que decidieron ir al catolicismo. No estoy criticando el catolicismo en sí. El catolicismo es un catolicismo que le debemos dar gracias porque ellos trajeron la Biblia a América. Debemos estar agradecidos con ellos. Pero en cuanto a doctrina, ellos están lejos de lo que dice la Biblia, adorando ídolos. Muchos cristianos están ahora ahí en el catolicismo. No entiendo por qué, porque su fe era una fe quizás débil. En cambio, la adversidad nos debe llevarnos a una fe inconmovible, abrazar a la doctrina, abrazar a Dios. También nos da una paciencia incansable. Pregúntenle a los que están en enfermedades crónicas. Hay días que están bien, hay días que están fatal. Hay hermanos que están acá, que hay días que están bien, hay días que están mal, pero aún así tienen una paciencia incansable. No se cansan. Hay un propósito para permitir la adversidad. Y eso significa, ¿verdad?, que vamos a tener que aguantar por un poco de tiempo, dice la carta de Pedro, para que Él mismo nos perfeccione, nos afirme y nos establezca, dice la palabra de Dios. Otra característica más es una valentía inquebrantable. Dios exhortó a Josué a esforzarse, a ser valiente, pues Él iba a acompañar en todo momento. Y lo mismo nos dice a nosotros en la actualidad. Cada vez que confiemos en el Señor, recibiremos la valentía que necesitamos para enfrentar el próximo desafío con fe. O sea, una valentía inquebrantable. ¿De dónde sacamos fuerza nosotros, los que estamos mal, enfermos? De esa valentía que el Señor nos da. Porque los hombres muchas veces son valientes en el mundo, pero son cobardes en las cosas espirituales. La valentía que tenemos nosotros, hombres y mujeres en este lugar, es una valentía que el Señor nos da. Y termino con una pureza creciente. Las adversidades nos impulsan a examinar nuestra vida. Somos justos, caemos, pecamos, tenemos malos pensamientos, etcétera. Pero todas esas cosas nos ayudan a purificarnos y nos revelan nuestra condición pecaminosa, nuestros errores. De esa forma podemos arrepentirnos, ser purificados y vivir en santidad. Esa es una de las formas en las que somos hechos conformes a la imagen del Hijo. Una más, porque hay muchas, pero vamos a quedar por acá. Un gran amor por la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un gran amor profundo por la palabra de Dios. Tenemos que tener, ¿verdad?, ese deseo, ese anhelo por la palabra de Dios. El fin del discurso es este: piense en las cualidades que produce vivir dentro de la adversidad de Dios, en medio de la adversidad. ¿Qué cambios debe hacer en su vida para que el Señor produzca tales características en usted? Piense en personas que se han alejado de Dios.
Piensen en esas personas que se han alejado de Dios. ¿Ha permitido usted que la decepción le lleve a imitarle? ¿Ha pensado usted un día tirar la toalla acá? ¿Colgar los zapatos? ¿Decidir irse? Algunos de nosotros que creíamos que no lo iban a hacer, lo están haciendo. Es increíble ver a hermanos que antes estaban full entregados. Y da lástima, da tristeza. Pero le damos gloria a Dios por aquellos que han vuelto a nosotros como hijos pródigos. La pregunta es, ¿ha pensado usted tirar la toalla? Mire las consecuencias de los demás. ¿De qué manera ha moldeado la Biblia su actitud hacia la adversidad? ¿Qué pasajes o personajes bíblicos le han servido de ejemplo y le han animado en medio del sufrimiento y la dificultad? El fin del discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá a toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Ánimo, fuerza y bendiciones totales para sus vidas.